todos, mi nombre es Edwin Pimentel, estoy en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en este momento en el curso de Deporte y Política voy a sustentar a nombre de mi grupo un tema que es bastante alarmante y preocupante en el mundo, el racismo en el fútbol. Y para ello quiero enfocarme en un jugador muy específico, Vinicius Junior y la Liga Española. Bien, aunque el fútbol debería de ser un espacio de alegría, competencia sana y unión entre culturas, la realidad es que aún seguimos viendo actos de discriminación racial, ¿no? Que nos dejan claro que la sociedad aún tenemos mucho por corregir. Y uno de los casos más evidentes es lo que pasa con este jugador Vinicius Junior. Esto nos lleva a preguntarnos algo muy importante. ¿Por qué él? ¿Por qué un jugador recibe tantos ataques racistas mientras otros jugadores que también son negros no son insultados con esa intensidad? Bueno, para entender esto hay que reconocer que el racismo en el fútbol no es nuevo. Eso viene de muchos años, mucho más antes o décadas atrás. Y así como jugadores como Samuel Eto'o, Dani Alves, Mario Balotelli, entre otros, han sufrido insultos racistas en distintos estadios del mundo y en los mejores estadios. Esto a veces por su color de piel, por su tipo de festejo, por su tipo de juego. Esto molestaba a los rivales, ¿no? Y en muchos casos porque las instituciones no actuaban con fuerza. Pero en España el problema se ha vuelto más violento y especialmente visible en estos últimos años, y Vinicius Junior se ha convertido en el centro de esta discusión. Esto demuestra que el racismo en el deporte no solo es un problema deportivo, también es social y político. La forma en la que un país sanciona o no sanciona estos actos refleja valores más profundos en la sociedad, y la respuesta institucional es clave también para cambiarlo, ¿no? El caso de Vinicius Junior, las agresiones que reciben van mucho más allá de una rivalidad deportiva. Él ha sufrido insultos racistas en múltiples estadios, gritos, imitaciones de mono, amenazas e incluso episodios extremos como cuando colgaron un muñeco, y yo sé que uno de ustedes o la mayoría de ustedes han visto, que queman en un puente con su camiseta puesta de Real Madrid, ¿no? Un acto que no solo es ofensivo, sino que también ya es un tema bastante violento. También ha sido atacado en redes sociales de forma constante. Esta situación lo llevó al punto de afectarlo emocionalmente, hasta que en su serie de Netflix él dice llorando: "No quiero ser ofendido, solo quiero jugar y ser feliz". Y eso demuestra que detrás del jugador hay una persona que simplemente quiere vivir su pasión sin ser discriminada o atropellada. Entonces volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Por qué especialmente a él? ¿Por qué a ese jugador tanto va el racismo? ¿O por qué tanto alboroto? Bien, porque el nivel de racismo que recibe causa bastantes aspectos, ¿no? No como otros jugadores. Hay varias razones, ¿no? Pero una de ellas, creo, la primera, es que tiene que ver con su estilo de juego. Vinicius es un jugador muy habilidoso, muy rápido, muy extensivo, ¿no? Encara, prácticamente la delantera en el estadio se lo lleva él, ¿no? Lo celebra, lo baila, y como muchos jugadores brasileños tal vez, y muchos aficionados rivales, sobre todo los fanáticos del equipo contrario, los provoca. Y cuando un jugador molesta dentro del campo por su talento, algunos buscan atacar lo que está fuera de su alcance deportivo. En personas que ya tienen prejuicios raciales, esta rabia se convierte fácilmente en violencia verbal racista. No es que Vinicius sea un problema, ¿no? El problema es que como ciertas personas reaccionan ante él. Otra razón es que Vinicius Junior no solo se queda callado, él denuncia, señala a los agresores, indica, va contra las autoridades y exige que actúen. Habla con la liga, con la FIFA, con la prensa internacional, y cuando una víctima levanta la voz, los racistas se sienten desafiados. Para ellos es más fácil atacar a alguien que denuncia, que ataca, que discrimina, y que la discriminación existe, ¿no? Vinicius Junior rompe este silencio y por eso se convierte en un símbolo. Y los símbolos simplemente generan reacciones mucho más fuertes. También hay un componente estructural muy importante. La Liga Española y las autoridades son muy lentas a la hora de sancionar, ¿no? Muchos agresores que han quedado impunes y no han recibido castigos o han recibido algunos mínimos, este ambiente en poca consecuencia hace que los ataques sean más repetitivos.
No es necesariamente que España sea un país más racista, ¿no? Esto que otro, sino que el sistema de sanciones dentro del fútbol español ha sido históricamente mucho más débil que que en otras ligas como en la Premier, ¿no? En la Liga o en la Bundesliga, ¿no? Esto permite que el problema continúe mucho más allá. Además, Vinicius es una figura mediática gigantesca. Juega en el Real Madrid, el club más famoso, uno de los mejores del mundo, y tiene millones de seguidores. Esto significa que cualquier gesto, cualquier acción, cualquier reacción se ve amplificada. Ser tan visible lo ha vuelto tan blanco para este tipo de discriminaciones, para quienes más quieren llamar la atención o simplemente descargan su odio, ¿no? Finalmente hay algo más profundo. El fútbol español y las rivalidades no solo son deportivas, muchas veces están cargadas de identidad regional, tensiones políticas, discusiones, nacionalidades, resentimientos históricos o rivalidades históricas entre clubes y tal cosa. Cuando un jugador joven, exitoso, con gran personalidad y además negro se vuelve una estrella, algunos sectores lo transforman como objetivo, no lo ven como un jugador más, sino como un símbolo de lo que lo rechazan o de que no lo toleran. Y ahí es donde el racismo se mezcla con política, con identidad y con frustraciones nacionales o sociales, ¿no? Todo esto nos lleva a una conclusión importante. El caso de Vinicius Junior no es un problema individual, no es que él lo provoque, no es una consecuencia de su personalidad ni de su forma de jugar. Es un reflejo de un fenómeno más grande, el racismo estructural que todavía existe en el deporte y la sociedad. Él se ha convertido en el centro de atención porque está dispuesto a alzar la voz, porque representa una lucha de derechos básicos, porque su visibilidad lo conviene en un símbolo y porque las instituciones todavía aún no son suficientemente fuertes para detener los ataques, ¿no? Solo quiere jugar y ser feliz. Nos damos cuenta de que esta lucha no es solo deportiva, sino también humana. El deporte y la política siempre han estado conectados y casos como el de Vinicius Junior nos recuerdan que el racismo no se combate con discusiones bonitas, sino con sanciones reales, con educación, con solidaridad y con empatía. Si queremos un deporte más justo, necesitamos instituciones más firmes y una sociedad mucho más consciente, y mientras jugadores como Vinicius Junior sigan enfrentando el odio por el color de su piel, todos tenemos la responsabilidad de hablar el tema y no mirar hacia otro lado. Bien, termino con esto sobre ese tema. Espero que les haya gustado y muchas gracias.